Hola, mi nombre es Lady Montaño y pertenezco a la Facultad de Educación de la Universidad del Atlántico. Y en el día de hoy, junto con mis compañeros Laura Arevalo, Yolaina Leiva y Álvaro Pino, les estaré hablando de un tema muy interesante, el cual es el texto expositivo. Para empezar, deberemos definir lo que es el texto expositivo. Y el texto expositivo es aquel escrito o enunciado que busca informar de forma clara al lector de cierto tema en específico. Este tiene como objetivo principal que el receptor pueda ya sea entender una idea planteada o ampliar conocimientos. Para la realización de un buen texto expositivo se deben responder a las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿cómo y por qué? Además de esto, se debe recurrir a la idea de ideas claves e incluso argumentos. Y algo muy importante es que la opinión del escritor no puede permear en su escrito, es decir, los textos expositivos deben ser netamente objetivos. Demos o no seamos conscientes, los textos expositivos los vemos diariamente. De hecho, la utilización de este tipo de texto es muy común en lo que es el ámbito periodístico y de ciencia. Es por ello que existen dos tipos de textos expositivos que se agrupan, por un lado, en textos expositivos de carácter divulgativo y por el otro, textos expositivos científicos o de carácter especializado. Primeramente, los textos de carácter divulgativo son aquellos que son dirigidos hacia el público general. No necesita que la persona tenga un conocimiento previo. Un ejemplo de ellos son las enciclopedias y artículos periodísticos. Mientras que los textos de carácter especializado sí se hace necesario que el lector tenga conocimiento previo del tema del que se va a hablar, ya que usualmente se utilizan un lenguaje muy técnico que si no tienes conocimiento del tema será muy poco probable que lo entiendas. A continuación daré 6 ejemplos claros de textos expositivos que son muy comunes y podemos hallar en cualquier lado. Primero son las instrucciones. Sabemos que las instrucciones son diseñadas para guiar e informar de manera rápida la forma de usar o instalar un artefacto o servicio. Segundo son las reseñas biográficas y son aquellas que podemos encontrar en la parte final del libro y que expresan de forma resumida la carrera del autor. Tercero, menú. Este se utiliza en muchos restaurantes, por no decir en todos, y allí se detallan los platos que ofrece el establecimiento, su costo e incluso los ingredientes que se utilizan para su preparación. Cuarto, recetas culinarias. Al igual que las instrucciones explican paso a paso cómo realizar cierta actividad, en este caso un platillo de comida. En ellas se ven reflejado lo que son el peso de cada ingrediente que se va a utilizar. Quinto, los libros de textos especializados, por ejemplo, en matemáticas o lenguajes y utilizados mayormente en las escuelas. Sexto y último son los folletos informativos, los cuales contienen información ya sea sobre la salud, consejos de la vida, entre otros, y cumplen el rol de informar a lo que es la ciudadanía. Y muchos más ejemplos existen de los cuales somos testigos día a día. Estos son algunos pocos y ahora mismo les hablaremos un poco más de lo que son las características, las estructuras y demás. Como ya quedó claro el concepto, procedemos a mencionar cuáles son las principales características de esta tipología textual. Existen dos primordialmente. Por un lado, encontramos los divulgativos, dirigidos a sectores amplios donde los receptores no necesiten conocimientos previos sobre el tema. Suelen ser muy habituales en periódicos y otras publicaciones similares. Por otro lado, encontramos los especializados, en los que se requiere un nivel de conocimiento previo elevado. Son muy habituales en medicina, química, derecho, ensayo, etc. Ahora les daré dos ejemplos sobre esto que expliqué anteriormente. De este lado les estará apareciendo un fragmento del texto expositivo divulgativo. Este dice: la NASA dio a conocer que, de acuerdo con las últimas observaciones que se ha realizado a nuestro Sol durante el 2013, que se espera que tenga una gran actividad causando una gran tormenta solar que cause daño en dispositivos electrónicos. Al leer esto nos damos cuenta que para entenderlo no necesitamos conocer un lenguaje especializado. Ya lo entendemos porque nos están explicando, aunque se trate de la NASA, aunque sea un tema que de pronto no tengamos conocimiento, nos están explicando qué pasará con nuestro Sol y en qué afectará.
De este lado tenemos el ejemplo del texto argumentativo especializado. Me permito leer. Los flamencos son aves gregarias altamente especializadas, que habitan en sistemas salinos de donde obtienen sus alimentos, compuestos generalmente de algas microscópicas e invertebrados, y materiales para desarrollar sus hábitos reproductivos. Las 3 especies de flamencos sudamericanos obtienen su alimento desde el sedimento limoso del fondo de lagunas o espejos lacustres salinos de salares. Nos damos cuenta que existen muchas palabras que son desconocidas para nuestro léxico. Es por esto que es más especializado, porque quizás el interés esté más hacia veterinarios silvestres y conozcan más sobre lo que son las algas salinas, lo que es el fondo. También se consideran textos expositivos, puesto que su fin es dar a conocer de forma objetiva una información y conocimientos concretos, concentrándose en un planteamiento de temas a través de la formulación ordenada y coherente de ideas. Son textos explicativos, puesto que aportan datos específicos. Por ejemplo, un texto médico se aportan síntomas, tratamientos, etc. La información que brinda incorpora especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que aportan. También se consideran textos formales, pues se evita el uso del lenguaje coloquial, que es sustituido por tono preciso y educado, para que las exposiciones y expresiones de ideas y contenidos no den lugar a dudas y malas interpretaciones. Igualmente son textos jerarquizados, de forma que las ideas quedan expuestas de manera ordenada, yendo de lo más importante, es decir, el tema en sí, hasta otros menores, conocidos como subtemas, pero igualmente necesarios, para entender todo como un conjunto con sentido y claridad. Por lo general, disponen de 3 partes, que son introducción, desarrollo y conclusión o síntesis, lo cual será explicado más adelante por mis compañeros. Pueden usar diversos tipos de estructuras, según la finalidad, ya que algunos son deductivos, yendo de lo general hasta lo más específico, mientras otros son inductivos, que parten de datos particulares y alcanzan conclusiones generales. Es directivo porque funciona como guía de lectura, presentando claves explícitas, introducciones, títulos, subtítulos, resúmenes a lo largo del texto. Estas claves permiten diferenciar las ideas o conceptos fundamentales de lo que no lo son. En estos textos se suele usar léxico denotativo para evitar dobles sentidos o significados ocultos, o sea, se expresa de una forma literal, sin acudir a interpretaciones o mensajes connotativos. Es por esto que en este texto no puede existir expresiones subjetivas. Su redacción se da en tercera persona. Un texto escrito por un narrador que no está involucrado en lo que escribe, es decir, que el narrador es ajeno a los hechos. Muchas gracias. A continuación, continúa mi compañera. Técnicas explicativas. Las técnicas explicativas son una serie de estrategias y operaciones discursivas que facilitan la interpretación de los escritos. Además, ¿por qué son importantes estas técnicas explicativas? Estas se hacen importantes para la construcción adecuada de los mismos textos expositivos. Nos facilitan, además de la interpretación, la escritura como tal. Las técnicas explicativas, además, se dividen en 5. La primera es la reformulación, la definición, la amplificación, las citas de autoridad y por último las analogías. La reformulación, siendo la primera técnica explicativa, consiste en aclarar básicamente una información que consideramos algo compleja de entender. Esta además utiliza marcadores textuales, como por ejemplo, es decir, esto es, a saber, dicho en otras palabras o dicho en otros términos. La reformulación entonces repite un sinnúmero de palabras, pero con un contenido significativo que busca solamente clarificar los conceptos que no se han entendido anteriormente. La técnica explicativa número 2 es la definición. La definición es un conjunto de proposiciones que exponen de manera unívoca y con precisión la comprensión de un concepto. Entonces, la definición alcanza las expresiones verbales. ¿Cuáles son estas expresiones verbales que se utilizan en los textos expositivos? Serían: se llama, se refiere a, se define cómo, está constituida por, contiene o simplemente comprende.
La tercera técnica explicativa es la ejemplificación. En la ejemplificación se produce un desplazamiento de lo general hacia lo concreto, es decir, se parte de una idea de los datos particulares hacia la experiencia, hacia lo que propiamente el individuo ha vivido y lo agrega el texto de manera particular utilizando el por ejemplo. Nuestra cuarta técnica explicativa son las citas de autoridad. Las citas de autoridad no son más que un texto de un tercero que refuerza nuestra tesis. Además, el autor demuestra que su exposición está basada en algo sólido y que coincide con la explicación de otros autores bastante reconocidos o expertos en el tema. Estas citas de autoridad por lo general proveen legitimidad, se escribe entre comillas y además se debe explicar la fuente. Nuestra quinta y última técnica explicativa es la analogía. La analogía se pone en relación un concepto con el otro pero de diferentes campos y además se manifiesta lingüísticamente a través de comparaciones y metáforas. Un ejemplo de esto sería, si tenemos un volante, sabemos que ese volante hace referencia a un autobús y que un timón hace referencia a un barco y no el timón al autobús ni el volante al barco porque son de diferentes campos lingüísticos y se manifiestan de maneras diferentes. Entonces, todo esto quiere decir que un concepto, a pesar de ser de diferente campo, se va a relacionar de manera directa. A continuación les hablaré sobre la estructura de los textos expositivos, más específicamente de los textos expositivos de corte académico o científico. Estos textos por lo general responden a una misma estructura, que está dividida en introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, el autor presenta los temas a desarrollar durante el texto, los presenta de forma concreta y llamativa para atrapar al lector. El desarrollo, por su parte, como su nombre lo indica, es el cuerpo del texto y en él se desarrollan las premisas que el autor había expuesto con anterioridad. Las desarrolla a través de argumentos que por lo general van acompañadas de citas de autoridad o evidencia. Y por último se encuentra la conclusión, que es donde el autor hace un resumen de los argumentos y las premisas que presentó durante el texto. Bueno chicos, este ha sido el final de nuestra presentación. Espero que todo haya quedado claro y que haya sido de su agrado.